Gloria al Señor, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Nos es un placer. Gloria al Señor desde este momento de nuestros estudios aquí, dirigirnos a ustedes, todos aquellos que amablemente están atentos para oír este mensaje, esta enseñanza. Soy el pastor Mauricio Freddy Rauda. Gloria al Señor. Dicho al caso, al tiempo que estamos viviendo, quiero aprovechar este tiempo para poder dirigirme a ustedes con la bendita palabra de Dios. Sé que es el tiempo de gran necesidad y ese es mi propósito, de poderle a usted ser de bendición. Gloria a Dios, la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 11, así será mi palabra que no regresa a mi vacía, hará la obra a la cual yo le envío. Entonces, yo quisiera darle un saludo a aquellos hermanos que estarán entrando en este estudio. Damos un saludo a los hermanos de Honduras. Pastor Tulio, Dios le bendiga, y a toda la congregación. Mis hermanas que estuvieron ayer también sintonizando este mensaje de allá de México, también de El Salvador. Gloria al Señor. Todos aquellos que están interesados, gloria al Señor, que realmente lo que está pasando no es cualquier cosa. Esto despierta hambre. No todo es negativo. Detrás de esto hay una bendición. La palabra de Dios nos enseña bien claro que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sabemos que es un llamado de Dios. Sabemos que Dios tiene, nada pasa sin la voluntad permisiva del bendito, de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijo que no nos alarmáramos los cristianos, porque era necesario que estas cosas sucedieran. Pero damos gracias a Dios. Sabemos que como están las noticias alarmantes, toda persona cuando oye que tantos murieron por la razón que se está viendo, de la cual, ¿verdad?, por lo cual mucha gente está alarmada del coronavirus, todos piensan, se asustan, porque ven las muertes, ven cómo los muertos, ¿verdad?, están, ¿verdad?, sobrepasando los números por esta enfermedad. Pero miremos aquí, la palabra de Dios es la que a nosotros nos ayuda, sobre todo. Y saber que la muerte, ¿verdad?, Cristo la venció en la cruz del Calvario. Dice así, en Hebreos capítulo 2, verso 14, donde yo quiero considerar este estudio con cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Y quiero decirle, ¿verdad?, que antes de entrar en el estudio, ¿verdad?, soy el pastor Mauricio Freddy Rauda de la Iglesia Fe Viva de aquí, la ciudad de Richmond, Texas, de Norteamérica. Bendito sea el Señor. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Gloria a Dios, porque porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y damos gracias a Dios, por lo cual dice, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios, qué bonito. Sobre todo miramos lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesucristo, Él es el que se identificó con nosotros tomando forma humana. Sabemos que Dios hecho hombre
como lo vemos en la Escritura, bien claro, ¿verdad? Que como escribe el apóstol San Pablo a Timoteo, en una de las Escrituras que dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado en el mundo y creído por todos y recibido arriba en gloria. El Señor se hizo hombre para venir a esta tierra, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que esto es al diablo. Entonces, sí ha aterrorizado el diablo a muchos. Miramos, ¿verdad?, que hasta los niños están en pánico, ya los que tienen entendimiento, pero debemos de nosotros darles tranquilidad, que no tengamos miedo, que el Señor es misericordioso y entiende nuestros sentimientos, nuestra situación que estamos atravesando. Hoy es el tiempo tan bonito, ¿verdad?, para nosotros confiar, creer en el Señor. Y una de las cosas que vamos a mirar, que la palabra de Dios nos enseña, el Señor estuvo preparando a sus discípulos, porque ellos iban a enfrentar malas noticias, momentos duros, que realmente iban a ser alarmantes, que muchos de ellos iban a tener que morir por su causa, porque así estaba escrito, ¿verdad? Que gloria al Señor, en esa área se iban a identificar con el Señor. Y miramos aquí en la Sagrada Escritura, donde miramos que el Señor anticipó diciéndoles que no tuvieran miedo al que destruye el cuerpo, sino temed a aquel que tiene poder para destruir no solamente el cuerpo, sino también el alma en el infierno. Pero eso no es para un cristiano, eso es para todos aquellos que rehúsan creer en el Señor, que realmente menospreciaron el Evangelio o que no tuvieron en cuenta las buenas nuevas de salvación. Así que dice aquí en el libro de San Mateo, capítulo 10, verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En nuestro temor, verdaderamente, tenemos que, sí, Dios nos manda que tengamos temor, pero al Señor, a Dios. Y tenemos que hacer algo, sobre todo, prepararnos para el día que Dios nos vaya a llamar, porque ninguno está seguro en esta tierra, porque hay una ley en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27 que Adán quebró, ¿verdad? Y por causa de eso vino la muerte. Así es que quedamos todos bajo esa sentencia de muerte. Pero gloria a Dios que dice el Señor, ¿verdad?, que en su palabra, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, dice San Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Eso es lo bonito. Y sabe que es verdad, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña, Hebreos 9:27, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Ese es ¿por qué la gente tiene miedo? Porque han andado mal y tienen miedo de enfrentarse ante aquel Dios que han ofendido. Pero si usted arregla su vida, o usted tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué usted se preocupa? Solamente lo que tiene que hacer es afirmar su corazón. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, pues afírmelo. Y sabe que usted, bendito sea el Señor, va a vivir usted por lo menos, ¿verdad?, tranquilo, ¿verdad? Pues yo no soy de esta tierra, como el Señor ya lo dijo, ¿verdad? Como yo no soy de este mundo, tampoco ustedes son de este mundo. Así es que el Señor nos ha dado una promesa. Si nosotros confiamos en Él, muchos pueden morir sin que les llegue el coronavirus, de un ataque al corazón, ¿verdad? Llega el momento inesperable. Pero si tenemos a Cristo, ¿verdad?, gloria a Dios, dice el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Gloria a Dios. Y yo quisiera seguirle enseñando de que Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba ahí,
padeciendo, sufriendo los golpes de que le daban, los insultos, los clavos, los latigazos que le habían dado, los golpes en su cara. El Señor lo sufrió en carne propia y murió, porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y eso damos gracias a Dios, que grande es el amor de Dios, dice, mas Dios muestra hacia su amor, dice Romanos 5:8, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bonito, ese es las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Por eso que Jesús, hablando con los judíos que rehusaban creer en Él, nos dice aquí la palabra de Dios que hay que tener cuidado, porque hay que creer que Cristo es la medicina para el pecado. Cristo venció el pecado, venció la muerte, venció al diablo, el que tenía el poder, ¿verdad?, del pecado, por medio del pecado, la muerte. Pero dice aquí, por esto os dije, dice en el libro de San Juan 8:24, pero por esto os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Así es que una de las cosas bien importantes que tenemos que comprender es que el único que es por nosotros, por nuestro pecado, ¿verdad?, delante de Dios, el único que pagó el precio de nuestro pecado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único que, al único que el Padre ve, el único que pagó el precio, el único que dice en su palabra, ¿verdad?, que Él es el único digno de perdonar nuestros pecados, que Él nos ha perdonado. Tenemos que sentirnos en paz. Todo hermano, toda hermana, gloria a Dios, debemos de descansar en Él. Debemos de sentirnos que esta situación que estamos pasando, bendito sea el Señor, sabemos que es mayormente casi en todos los países del mundo, son raros los que se han quedado sin esta situación y han muerto muchos ya. Pero quiero decirles, gloria al Señor, que si algunos de ellos han sido cristianos, pues gloria a Dios, ya están con el Señor. Pero qué triste es aquellos que sin Cristo han muerto. En aquel día van a resucitar para dar cuenta y para ser juzgados por Dios. Pero ahora, ¿verdad?, es el tiempo. Dice el Señor que aquí en la palabra bendita del Señor, San Mateo 10:32, Señor hablándole a los discípulos, dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso es muy importante, porque esto que está pasando, muchos van a tirar la toalla, muchos van a hacerse al lado del problema, muchos van a pegarse al miedo, y en lugar de meterse más en las profundidades de la palabra de Dios y usar la palabra de fe. El Señor ya nos ha dejado el poder, el Señor nos ha dado la victoria. Ahora nosotros no tenemos que darle la espalda. Somos la iglesia la que intercede, somos la iglesia la que ora, la que Dios escucha. Todo lo que pidieras, dijo el Señor Jesucristo en su palabra, dice en su palabra, sería hecho, dice, en mi nombre. Entonces tenemos que estar más que seguros, ¿verdad?, que si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, el cual nos da poder, nos da valentía para que nos animemos unos a los otros. Y todo esto que está pasando, el diablo es el que está detrás de toda esta situación, pero el Señor ya lo venció. Él tomó, como los hijos, dice en Hebreos, donde leímos 2:14, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Satanás ya está derrotado, la muerte está derrotado. Jesucristo, hablando ante la tumba de Lázaro, le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Así es que tenemos que tener esa paz, esa victoria de que el morir para mí, dice el apóstol Pablo en las Escrituras, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Gloria al Señor, qué bonito, ¿verdad? Esperamos que todo este tiempo que estamos teniendo es para que nosotros escudriñemos las Escrituras, compartamos con los hijos, con las familias, ya que no tenemos libertad de andar afuera por lo que está pasando, por el bien del ser humano, por tanta contaminación que se está dando. Pero damos gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es poderoso para guardarnos. Él es grande, bendito sea el Señor. Ya lo dijo, nos ha dicho una y otra vez que aunque viviéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Dice la palabra de Dios, el libro de Isaías 54, verso 17, que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Debemos de saber la palabra, debemos de conocer la palabra, así como se secó la higuera cuando Jesús le habló, que no produjera más fruto, y era para enseñar el poder de la palabra en San Marcos capítulo 11. Nos habla la palabra ahí, que la higuera se secó de la raíz, y Pedro, cuando la vio al siguiente día, le dijo: maestro, mira, la higuera se secó desde las raíces. En el capítulo de San Marcos 11, 21 y al 23. Y Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque cualquiera que le dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, le será hecho. Porque todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así es que, qué bonito. El Señor nos ha dado autoridad para reprender enfermedades, para reprender demonios, para reprender la muerte. Decir: Señor, mira mi vida, Señor, no creo yo que este es el tiempo que yo tengo que morir. Yo soy tu siervo, yo tengo que servirte, Señor. Aquí estoy, soy una columna, Señor, en tu obra, en la iglesia. Todavía tengo hijos que crear. Ayúdame, Señor. Ore con sabiduría, hermano. A usted le digo también, levántese, ore, ore y dígale: Señor, gracias, aunque no lo entiendo lo que está pasando, pero podemos adorarte, porque después de esto habrá una bendición bien grande. Gracias a Dios, la fe crece, nos volvemos valientes. Bendito sea el Señor, porque estos son los momentos cruciales donde verdaderamente nos va a ayudar a crecer. Verdaderamente vamos a añorar a estar más en la presencia, añoramos más estar en la presencia de Dios. Y sentimos cuando nos quebrantamos al mirar, ¿verdad?, que solamente nuestro refugio es el Señor. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras, sacar tiempo en estos tiempos, ¿verdad? Como dice el libro de San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece, dice, que en ella está la vida, dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor. Pero si no nos apegamos a este libro sagrado que es la Biblia, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo del poder de Dios, del amor de Dios? Y también nos vamos a dar cuenta de que todo esto que está pasando, ya el Señor lo dijo que iba a pasar, que son principios de dolores, que iban a haber pestes en diferentes lugares. En el libro de San Mateo 24 lo enseña. Entonces, y es muy interesante, ¿verdad?, que no se deje usted que el enemigo le lance dardos de miedo, sino que debemos de tener el escudo de la fe, dice, debemos de tomar, dice, toda la armadura de Dios para poder resistirle al enemigo en el día malo y haber terminado y estar firmes contra toda acechanza del diablo, contra toda hueste de maldad, todo poder de principados, gobernantes de las tinieblas. Entonces, una de las armaduras que nos da es que levantemos el escudo de la fe
para pagar, dice, todo dardo del diablo. Mire, cuando estemos orando, hay que reprender, hay que declarar, Señor, en tu nombre, yo declaro tu victoria sobre mis hijos, sobre mi vida. Y tú eres el que tienes el control y el poder sobre mi vida. Y no es cuando la muerte diga que yo voy a morir, sino cuando usted me llame, bendito Dios, porque yo soy tu hija, tu siervo, y te sirvo con todo mi corazón. Donde está un pacto, donde está el pacto de que el Señor, ¿verdad? Nos ha dado a través de su sangre, como lo fue en el tiempo de Moisés, en Éxodo, cuando el destruidor iba a pasar destruyendo a todo primogénito en la noche. Dios le mandó a través de Moisés al pueblo que degollaran un cordero, y de la sangre del cordero pusieran los dinteles en los marcos de las casas. Y al mirar la sangre, el destruidor no iba a pasar la muerte, no iba a haber un muerto ahí en esa casa. Y la sangre, bendito Dios de Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó esa sangre, y esa sangre da testimonio, dice Hebreos 12:24, mejor que la de Abel. Bendito Dios, dice que Cristo, hecho fiador de un mejor pacto, y la sangre, dice, que da testimonio mejor que la de Abel. Imagínense, qué lindo, qué bonito, porque hay que pedirle al Señor, Señor, esa sangre que da testimonio, que el justo murió por los injustos, que el bueno murió por los malos. Cristo da testimonio que Él cumplió la ley, que Él cumplió lo que usted y yo no pudimos cumplir. Él llevó nuestras maldiciones, Él sufrió nuestros dolores. Por eso debemos de hablar la palabra, que por sus llagas, dice Isaías, ciertamente dice, Él llevó nuestras enfermedades, dice, sufrió nuestros dolores, y fue abatido de Dios y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él, y por sus llagas, dice Isaías 53, del 4 al 6. Dice, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Debemos de hablar esa palabra, que por las llagas de Cristo somos sanos. Aunque usted siente ese síntoma o de contaminación de este virus del diablo, usted hable esa palabra y diga, por las llagas de Cristo soy sano, Señor. Bendito Dios. Tal vez yo no puedo tomar las precauciones porque tengo que salir a la tienda, tengo que pasar cerca de la gente, como dicen ahí, que con un estornudo, con esto y lo otro, o que toque usted cualquier cosa contaminada donde haya estado uno que haya tenido esta cosa. Pero no debemos de tener miedo. Oremos por todas estas personas, ser de bendición, y decirle, Señor, ten misericordia para que ellos te conozcan, glorifícate. Dios hace milagros. A mí me ha sanado, a mí me levantó de la silla de ruedas, a mí me atacó el enemigo para matarme. 2 semanas me faltaban para morirme, donde sí me iba paralizando desde de mis piernas, todo iba hasta el ombligo, me iba ya adormeciéndome. Una bacteria que me atacó por la médula central de mis nervios, en mi espalda, en mi nuca, y sabe que doy gracias a Dios que en todo esto Dios tuvo misericordia de mí, y aquí estoy, y quedé inválido en una silla de ruedas. Mi esposa, ella tenía que cargarme en esa silla, pero doy gracias a Dios porque un día el Señor no tardó y me dio la palabra a través de un siervo predicando en la televisión. Habían orado por mí, pero no es cuando uno quiere, sino en el tiempo de Dios. Y me acuerdo que fue un momento bonito, porque me diste, siervo, dile al diablo que es padre de mentira, y tú dile que eres sano por la llaga de Jesucristo. Algo tocó mi boca y comencé a hablar esa palabra. Satanás, tú eres un padre de mentira, y yo soy sano por la llaga de Jesucristo. Y el Señor comencé algo sobrenatural desde mis pies, desde abajo, que me vino hacia arriba, y comencé a levantarme y comencé a caminar, y hasta el día de hoy, cuando me vio mi esposa, me vio llorando, glorificando a Dios, y doy gracias a Dios porque soy un testimonio vivo de uno de los tantos que Dios ha hecho en todo este mundo.
damos la gloria al Señor. Mi familia está contenta, la iglesia está contenta, han tomado ánimo, hemos visto milagros en otros hermanos. Y a esta palabra es viva y eficaz, tan poderosa, penetrante como una espada de dos filos. Al diablo, ¿verdad?, lo hace huir, porque esta es una gran verdad que, gloria a Dios, que el Señor se glorifica, ¿verdad?, por medio cuando creemos esta palabra. Por eso aprendimos nosotros, gloria a Dios, a escudriñar esta palabra, a creer esta palabra, y le he compartido aún hasta con mis yernos. Ellos han visto la bendición de esta palabra, mis hijas, mis nietecitos y mi esposa, todos ellos, y la iglesia que Dios me permite pastorear por su gracia. Yo me siento contento porque este Dios que le servimos, dice el libro de Isaías 41:10, no tengas miedo, dice, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sostendré, dice, con la diestra de mi justicia. Así es que, bendito Dios, si el Señor está con nosotros, si la diestra de Dios nos tiene, no nos va a dejar caer, no nos va a dejar caer. Pronto va a pasar esto, no se le hace que tanto tiempo, ¿verdad? No se va a quitar en el tiempo de los hombres ni de nosotros, sino que hasta que Dios diga, el propósito de Dios se cumpla y desaparecerá. Pero Dios nos dará la fuerza. No vivamos con miedo, porque más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo único que hay que clamar a Dios, orar, y recuerde que todos aquellos que han perdido su trabajo por esta crisis que ha llegado, Dios es poderoso para proveerle. Dios los va a ayudar, Dios los va a sacar adelante. El salmista David decía, joven fui y envejecido, y no he visto justo que mendigue pan, no he visto justo que mendigue pan. Bendito Dios. Y damos gracias a Dios por todo, porque Dios cumple su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió estar con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que nos sentimos contentos, le damos gracias a Dios. Sí, como humanos a veces, ¿verdad?, vienen esos dardos, esos pensamientos, pero los reprendemos, porque la paz de Dios, dice el Señor en su palabra, en el Salmo 119, 165, mucha paz, dice, tienen aquellos, dice, que aman tu ley, dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Por eso es muy bonito, ¿verdad?, pedirle a Dios perdón. Señor, te he fallado. Señor, perdóname porque he dudado en los momentos difíciles, ¿verdad? Y Dios le va a dar esa paz. Y Isaías 26:3 también nos enseña. Dice, y tú, Jehová, dice, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado, porque en ti persevera. Qué lindo, qué bonito, ¿verdad? Dice, tú guardarás, tú, Jehová, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado, porque en ti persevera. Gloria a Dios. Ajá. Qué bien importante. Si usted quiere leerlo en su casa, yo se lo doy para que usted pueda ver en la Biblia todas estas porciones, y nos las vemos bien bonito, ¿verdad? Para que nosotros escudriñemos las Escrituras. Muy importante. Miramos aquí para que, dice aquí, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y entonces, sabe que hay muchos que comienzan creyendo al Señor, pero se apartan. Entonces, la paz, pues, por eso viven frustrados. Pero gracias a Dios por aquellos, y lo primero que ataca el enemigo es la mente. Pero Dios nos guarda, dice, nuestro pensamiento, porque en Él perseveramos. Perseverar no es fácil. Hay que agarrarnos de la mano de Dios, y hay que confiar, porque si no confiamos no vamos a poder perseverar. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Y sabe que estos días nunca se había oído, ¿verdad?, ni se había visto tanta gente en movimiento,
como ahora, y no habíamos visto ninguna situación tan difícil, adversa, como esta en todos los países. Pero gloria a Dios que yo sé que hay pastores en este mismo sentir, que es un llamado al pastorado a clamar, a unirnos. Yo quisiera que a hablarle a aquellos pastores, que algunos que me escuchen, que deberían de hoy más que nunca a levantarnos en oración. O ustedes, la iglesia, hoy más que nunca estar unidos en el Espíritu, clamando, ¿verdad? Orando, pidiéndole al Señor. Él es el que tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Nos sentimos contentos y le damos gracias porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice la palabra de Dios que por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayó, dice, grande su fidelidad, ¿verdad? Ha dicho Jehová, dice, mi porción, dice, es Jehová, ha dicho mi alma. Bueno es al hombre, dice, bendito Dios, llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre, dice, bendito sea el Señor. Mi porción es Jehová. Bueno le es al hombre, dice, llevar su yugo. Así es que entréguese al Señor o reconcíliese. Es la cosa más bonita en esta hora. Y Dios le va a dar seguridad. No tendrá terror de malas noticias, porque Dios le dará la paz que usted necesita. Nos sentimos contentos. Así es que damos gracias a Dios por este momento que nos dio, ¿verdad?, de poder compartir este estudio bíblico. Gloria a Dios. No decaiga, no por nada, levántese en el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Mañana no sabemos qué va a pasar. Las noticias están corriendo peor, ¿verdad? Peor que ayer. Y pues lo que nos queda es mirar hacia el cielo. La venida del Señor está a las puertas. Son señales que no podemos nosotros tapar con un dedo, ¿verdad? Bendito Dios, como al sol, ¿verdad? No podemos taparlo con un dedo. Así es que la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tiene que cumplirse. Pero vamos a orar. Debe de acercarnos más al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que tenga en nosotros misericordia. Y hay que animar a aquel que está pasando circunstancias difíciles. Y también, ¿verdad?, ayudarlo en cuanto, ¿verdad?, en lo que nosotros podamos, pero sobre todo a través de la palabra, el ánimo. De hambre nadie se muere, ¿verdad? Pero de la palabra de Dios sí hay mucha necesidad. Vamos a pedirle a Dios, que nos ayude, le dé ánimo, le dé fuerza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, como dice Hebreos, especialmente capítulo 4, el libro de Hebreos nos enseña, ¿verdad?, que debemos de acercarnos a Él con un corazón sincero. Gloria a Dios. Y dice aquí, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Así, Padre, yo le doy gracias por estas escrituras. Señor, ayúdanos a acercarnos con un corazón sincero al trono de tu gracia, Señor. Si hay algo que no te agrada en nuestra vida, límpianos, oh Dios, quítalo. Señor, quita de tus hijos aquello que estorba, que es el pecado. Si hay algo, algún odio, rencor, Señor bendito, que se vaya, porque usted, Señor, le agrada que seamos sinceros, que Señor, nos amemos, te amemos a ti sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Perdónanos, oh Dios, donde hemos sido infieles, te hemos fallado y venimos del trono de tu gracia, que la sangre de Cristo nos limpie. Si hoy vinieses en esta noche, Señor, yo no quiero quedarme, dígale, yo no quiero quedarme a la gran tribulación.
danos la gracia, danos fuerza, Espíritu Santo, nunca te apartes de nosotros. Ayúdanos, Señor, que siempre podamos confiar en ese sacrificio que mi Cristo hizo en la cruz del Calvario, que allí fueron perdonados mis pecados, clavados en esa cruz. Señor, te doy gracias, porque tú llevaste toda maldición en tu cuerpo, en tu dolor, para que la bendición de Abraham reposase en nosotros los gentiles también. Igualmente como en tu pueblo Israel, como le dijiste a Abraham, yo te doy gracias, bendigo, Señor, todas aquellas personas que han estado, Señor, al pendiente escuchando este mensaje. Señor, dales esa paz y esa seguridad. Señor, por mis hijas, por toda mi familia, por mi hijo, por todos, oh Dios. Señor, le pedimos y le damos gracias, le pedimos tus favores en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos fue un privilegio de haber podido traer este estudio de la palabra de Dios. Nos sentimos contentos, gracias a usted que estuvo, ¿verdad?, también siguiendo estas redes sociales. Alabado sea el Señor, gracias por la ciencia que Dios le ha dado al hombre y poder llegar hasta ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y mediante el Señor ahí estaremos, ¿verdad?, trayéndoles estas bendiciones mientras se pueda. Gloria al Señor. Paz y bendiciones. Dios les bendiga. Bye bye.